He tenido la oportunidad de trabajar en muchos países. He hecho principalmente, si tú me dices, bueno, ¿y qué has hecho? Pues no nomás trabajar, o sea, he tenido la oportunidad de arrancar al menos 4 plantas, fábricas desde cero. He tenido trabajos donde viajo por todo el mundo, conozco China, Corea, Alemania, Italia, Brasil, muchas partes de Estados Unidos, Rusia. ¿Qué habilidades crees que ahora, hoy en día, se necesitan para poder destacar uno en la industria? Que cuando entras a trabajar a un centro laboral o abres tu negocio, lo que sea, pues vas a estar trabajando con personas que tienen trabajando ahí pues una gran variedad de tiempo. Puede ser gente que trabaja ahí desde ayer, que los contrataron igual que tú, pero que tiene a lo mejor 40 años, 5 hijos. Habrá algunos otros que, oye, el papá tiene una empresa y es un tipo riquísimo y el niño pues trabaja ahí porque se está enseñando. Habrá otros que, oye, pues fueron operarios y estudiaron, sacaron la carrera y hoy están en puestos administrativos. Pues no se te olvide que la motivación está dentro de ti. O sea, si tú esperas que venga el dueño, tu jefe, tu mamá, tu esposa, tu novio o alguien, la persona que significa más para ti y te motive, ahí tienes un problema bastante grave porque la motivación está dentro de ti. Entonces tú tienes que ser una persona resiliente, que resiste, que toma lo mejor de esas retroalimentaciones, te la dé quien te la dé, y tratar de no justificarte ante todo eso y que realmente veas un momento de aprendizaje. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast Vocatio, donde nuevamente nos encontramos aquí para entrar en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en el mundo de nuestro día a día, para conocer las historias de nuestros invitados y sus historias más que nada de éxito. El día de hoy estoy muy contento porque tengo como invitado a Luis Guillermo Lindsay. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Pilo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por animarte, por decir el sí. Creo que va a ser una plática muy interesante conforme a lo que hemos platicado antes de entrar al podcast y toda la experiencia que sé de antemano que tienes. Por eso creo que va a ser un episodio muy importante y muy padre para todos esos chavas que nos están escuchando hoy en día. Muy bien, pues muy, muy gustoso de responder tus preguntas y compartir con tu audiencia las inquietudes que puedan tener. Excelente. Vamos a empezar con una pregunta que me gusta siempre empezar y que me gustaría que me respondieras. Es, ¿quién es Luis Guillermo hoy y cuál es la trayectoria que ha tenido? Bueno, yo soy Luis Guillermo Lindsay, tengo 49 años y yo he trabajado en la industria metalmecánica casi por 25 años. Eso quiere decir que es el mundo de las prensas, las láseres, las ensambles, las líneas de ensamble, líneas de producción de soldaduras, centros de maquinado, ese tipo de industria, sistemas de pintura, cosas de esas, para la creación de componentes y vehículos, básicamente de la industria agrícola. Yo estudié en el TEC de Monterrey y pues igual que todos ustedes cuando empecé, pues no sabía ni qué iba a hacer con mi vida, ni nada. Y a través de estos años pues he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países. He hecho principalmente, si tú me dices, bueno, ¿y qué has hecho? Pues no nomás trabajar, o sea, he tenido la oportunidad de arrancar al menos 4 plantas, fábricas desde cero. Me ha tocado cerrar también fábricas, operaciones, y una de esas plantas que tuve la oportunidad de abrir fue en Rusia. Entonces también he tenido muchos tipos de trabajos. He tenido trabajos donde viajo por todo el mundo, conozco China, Corea, Alemania, Italia, Brasil, muchas partes de Estados Unidos, Rusia. Y entonces pues eso te da como que una perspectiva interesante, global, de cómo es pues el mundo ahora sí que interconectado y cómo puede ser tu experiencia laboral. Y también además de esas posiciones o esos trabajos que he tenido de viajar por todo el mundo, también he estado trabajando en fábrica. También soy artista, soy productor de eventos musicales. También escribo,
guiones, hago películas. Ahí atrás ven el fin de mi primera y única película, pero es un largometraje de 55 minutos completo. Guión original, música original, todo grabado aquí en mi estudio. Yo tengo un estudio y soy videógrafo también, entonces me dedico además de a la industria, pues también mi otro yo es un artista y hago productos de videos industriales principalmente, porque como mi experiencia más es la industria, pues cuando tengo la oportunidad de visitar a las fábricas y que me inviten a hacer sus videos institucionales y cosas de esas, pues también conoces los sistemas de pintura, conoces las máquinas, sabes también ciertas cosas cool que hacen las máquinas, entonces pues captas algunos momentos lindos, como por ejemplo, no sé, las empacadoras, me encanta poner cámaras adentro de los empaques y se ve dónde les pasa la cinta, cosas así, perspectivas poco comunes que hacen que el video se vuelva interesante, ¿no? Qué padre, de verdad que siento yo, como dices tú, que todas esas experiencias, pues al hablar de ellas es como algo gratificante, algo padre que fuiste viviendo poco a poco durante toda tu trayectoria de 25 años. Y con esto quiero preguntarte, ¿qué habilidades crees que ahora, hoy en día, se necesitan para poder destacar uno en la industria? Si uno está apenas graduándose o está haciendo sus prácticas profesionales, ¿qué habilidades crees que debo desarrollar o que debe desarrollar una persona para poder destacar en esta cuestión de la industria? Fíjate que tu pregunta está buena porque son varias habilidades. Algunas, te voy a decir un abanico de habilidades que yo creo que deben de desarrollar y que veo escasas, porque para eso quieres, ¿no? Que pues dame la parte que no es común. Y te puedo decir que la primera habilidad que necesitan saber es tener resiliencia. Y yo veo, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos chavos y no resisten la presión, no resisten una retroalimentación negativa, no resisten, fíjate, y tu generación y la generación que viene ahorita saliendo, viene bañada de una nube de hipersensibilidad que eventualmente, así como esta nueva generación entra y quiere tener como que respeta mis ideas, respeta mi tiempo y todas esas nuevas demandas, pues estas personas que también se están graduando, que están chavos, pues también tienen que tener esa apertura de diversidad, que cuando entres a trabajar a un centro laboral o abres tu negocio, lo que sea, pues vas a estar trabajando con personas que tienen trabajando ahí pues una gran variedad de tiempo. Puede ser gente que trabaja ahí desde ayer, que los contrataron igual que tú, pero que tienen a lo mejor 40 años, 5 hijos. Habrá algunos otros que, oye, el papá tiene una empresa y es un tipo riquísimo y el niño pues trabaja ahí porque se está enseñando. Habrá otros que, oye, pues fueron operarios y estudiaron, sacaron la carrera y hoy están en puestos administrativos. Entonces, esa demanda de diversidad que tiene esta nueva generación, también tienen que ofrecer esa misma diversidad y decir, bueno, también soy consciente que yo soy parte de un ambiente diverso y el mundo no gira alrededor de mí, ¿no? Como individuo. Entonces, muchos casos donde rápidamente los muchachos pierden el interés o pierden el punch, porque a lo mejor hicieron algo que no estaba tan bien y no han entendido que pues el éxito es la suma de fracasos. Eso es la definición del éxito. Entonces, tienes que equivocar y está bien. Y sí, hay de compañeros, jefes, dueños, pues con diferentes tipos de carácter, ¿no? Habrá algunos muy empáticos, habrá algunos muy asertivos que te dicen y te motivan y así, pero pues no se te olvide que la motivación está dentro de ti. O sea, si tú esperas que venga el dueño, tu jefe, tu mamá, tu esposa, tu novio o alguien, la persona que significa más para ti y te motive, ahí tienes un problema bastante grave porque la motivación está dentro de ti. Entonces tú tienes que ser una persona resiliente, que resiste, que toma lo mejor de esas retroalimentaciones, te la dé quien te la dé, y tratar de no justificarte ante todo eso y que realmente veas un momento de aprendizaje. Entonces esa es una habilidad.
La segunda habilidad, pues definitivamente es el manejo de idiomas. Suena muy trillado, pero si ahorita no hablas inglés, pues eres un analfabeto. Y yo te diría que hay una tercera. Fíjate, yo me acuerdo cuando yo me graduaba, cuando estaba en tiempos así como tú, como tu público, yo llevé clases de computación donde la clase era que te enseñaban a usar Word. ¿Te imaginas? O sea, que tenías una clase que te enseñaron a usar Office. Ahorita, pues tú no usas otra cosa que no sea alguna versión de Office o bien las equivalentes de la competencia, Google o Docs o lo que sea. Pero imagínate donde en la universidad te daban clases de cómo usar un procesador de palabras. Bueno, si ahorita tu aportación y conocimiento tecnológico es Word, PowerPoint y no sé, Excel, Sí. pues eso es, ¿qué crees? O sea, el nuevo analfabetismo es quien no sabe hacer estas cosas. Entonces, habilidades que te diferencian es la de Data Analytics. Si eres capaz de encontrar el sabor de los datos y contar historias con los datos, descubrir problemas con los datos, eso es una habilidad súper escasa. Y te digo que yo creo que quien sabe y conoce Data Analytics también es como un don, no todos lo tienen. Es como la música o la musicalidad. No todos tienen ese don de la musicalidad, pero quien lo tiene y lo explota puede potenciar su carrera de manera extraordinaria, porque al final de cuentas son los datos los que te hacen que tú llegues a tomar alguna decisión o hacer un proyecto de una manera muy educada. Entonces, con esa educación, pues tú estás haciendo nada más lo que se necesita, porque los datos te lo están pidiendo. Entonces te vuelves eficiente, te vuelves barato y siempre tienes la oportunidad de estar encontrando respuestas a los misterios que en la industria. En la industria siempre hay misterios. Cuando falla una máquina, se hace el dueño o trabajas por una empresa, es lo mismo. Y pues, ¿por qué falla? ¿Cómo vas desglosando el análisis y resolución de problemas para que puedas tú obtener una solución sin que te gastes un platal, ¿no? Imagínate que tienes tú una máquina láser, una cortadora láser o una punzonadora, de repente deja de funcionar. Pues también hay veces que es tan sencillo como, oye, se desconectó el cabezal. Claro. Pero habrá quien dice, bueno, vamos a comprar un cabezal nuevo y sin ni siquiera tener ese tipo de pasos. Entonces, yo te diría, esas tres habilidades creo que son importantes. Entonces, en resumen, la primera es resiliencia, que aguantes y que aprendas a ver retroalimentación en la comunicación con otros, que aceptes esa diversidad en los entornos en los que ahora tú te vas a integrar. La segunda es idiomas, inglés mínimo. Y la tercera, Data Analytics. Yo creo que con estas tres, si estás en la industria y Data Analytics, hagas lo que hagas, seas administrador, seas contador. O sea, estamos hablando de que cuando tomes el Excel, sepas pivot tables, no nada más pivot tables, que sepas Power BI, que sepas manejar Big Data en la nube, ese tipo de conocimiento. Y muy probablemente le agregaré un 4, cómo las herramientas de inteligencia artificial potencian tu desempeño. Y fíjate lo importante de esto. Yo no te estoy hablando de que aprendas sus chat GPT. Y fíjate, es bien curioso. Yo soy un super user de chat GPT, lo uso para muchas cosas. Entonces sé cómo habla, conozco su lenguaje. Entonces cuando a mí, el otro día alguien me mandó un mensaje muy lindo, muy hermoso, pero cuando lo leí dije, esto es de chat GPT. Algunas palabras que yo empiezo a reconocer, oye, esta palabra utiliza mucho crucial, utiliza mucho planificación en vez de planeación, y así varias. Es evidente, yo como ser humano, es evidente leer, y digo, híjole, esto lo hizo con ChatGPT. Entonces, también es cierto que cuando tú escribes algo o tienes alguna propuesta de valor, hay una forma literaria que es la correcta. Entonces, ChatGPT y ese tipo de herramientas sí usa esas formas correctas. Entonces, no está mal que lo utilices, pero no para que te haga el trabajo, sino para que tú te potencies y que verdaderamente digas, oye, quiero alcanzar este objetivo, ¿cómo utilizo esa herramienta para que se vuelva mi trampolín para que yo pueda llegar más alto? Y en vez de llegar a los límites de mi conocimiento, de mi educación, de lo que sé, pues con esas herramientas puedo acceder a lo que no sé, para saberlo, y entonces ahora sí poder tener un desempeño extraordinario, sea en tu negocio, sea en un puesto de trabajo, o sea que trabajes para ti mismo o para alguien más. Excelente, excelente. Y eso del último del data, ¿me lo puedes repetir? El Analytics. Data Analytics
Ya yo lo entiendo como estar en el constante actualización de lo que viene o de lo que pues está hoy en día, como por ejemplo tú decías, oye, el Excel hace mucho yo lo veía como algo básico y ahora es algo que ya tienes que tener, pero ahora están viendo toda la cuestión de análisis de datos en Excel o por ejemplo yo en temas de contables o generación de gráficos detallados, etcétera. ¿Cómo crees tú que el mantenernos en evolución en la cuestión de conocimientos, por ejemplo, tú hace mucho que saliste de la escuela, me imagino, universidad, ¿hace cuántos años? 25. Entonces, ya después de 25 años, ¿cómo has logrado tú mantenerte actualizado en esa cuestión de los conocimientos? Bueno, dos respuestas. La primera, una pequeña corrección a tu concepto de Data Analytics. Data Analytics no es nomás hacer gráficas ni representarlas. Eso lo hace cualquiera. Okay. Es encontrar patrones, encontrar tendencias, o sea, ser capaz de ver miles de millones de datos, simplificarlos para que encuentres respuestas a problemas que tal vez no sabes que tienes. Entonces, eso es solo una aclaración. Y Data Analytics no es mantenerse actualizado tampoco. Data Analytics es que sepas, por ejemplo, si tú tienes un negocio, que tengas la habilidad de poder decir, oye, ¿qué tienen los lunes en común? ¿Por qué los lunes siempre tengo menos productividad? ¿O por qué los lunes siempre vendo menos? ¿Y por qué los miércoles también? Y empezar a tratar de hacer asociaciones, ¿no? O sea, es que fíjate que los miércoles estoy junto a un cine, mi negocio, y resulta que los miércoles dan 2 por 1, entonces ese día me doy cuenta que ese día algo pasa, que tengo más ventas. Bueno, pues como a la hora que te potencializas es como el miércoles es mi mejor día, o si tú vas a hacer, por ejemplo, vas a invertir algún dinero en alguna promoción o en alguna tipo de actividad que haga a conocer tu negocio, pues el miércoles, porque los datos te dicen que el miércoles hay más gente y va a tener más impacto. Entonces, a eso me refiero en esos data analytics. En el Netflix, pues es, mira, yo veo que Porfirio cuando ve las series, le gustan las series que tienen todos estos tags, ¿no? Entonces te empiezan a dar tags y de repente si te pasa en Netflix o en esos servicios de streaming, que de repente te empiezan a recomendar puras cosas que te gustan. Entonces, ¿cómo saben? No, pues no saben. Pues, o igualmente que te digan los anuncios de Google, no sé si a mí me molesta. Hay cierta parte del Data Analytics que resulta invasivo, pero si eres, por ejemplo, como yo que soy músico y que busco equipo, de repente te empiezan a salir todos los anuncios de equipo y que oye, espérame, pues ¿cómo saben? Pues porque te están traqueando. Entonces ahí hay una cuestión que no me quiero meter ahí. Pero bueno, ¿cómo te mantienes actualizado? Curiosidad. Fíjate, yo aprendí, hay varios softwares populares en esto del Data Analytics. Hay, por ejemplo, Tableau, Power BI. Yo aprendí Tableau a los 42 porque vi un reporte y se me hizo tan extraordinario. Dijo, oye, qué padre está esto, a mí me gustaría hacer. Entonces, pues lo agarré y me puse yo a hacer mis pininos para yo aprender a usar ese software. Por ejemplo, Power BI lo aprendí a los 45 y te vas dando cuenta que dice, oye, pues la base es la misma. Y entonces tienes que mantenerte curioso. Fíjate, te cuento una historia. Cuando yo tengo 2 hijas y mi hija mayor estudia ingeniería, cuando llegó a la clase de programación, y recuerdo que llega una vez y me hace la clásica pregunta que le hacen a los papás, oye papá, pues ayúdame, no le entiendo esta cosa. Yo me senté con ella y hice toda la clase con ella, porque las clases de programación son así para el público que no es tan afín a esas materias. Te piden, encuentra el número primo, o sea, son ejercicios, ¿no? Como que, oye, encuentra el número primo con el menor número de repeticiones, ¿no? Entonces empiezas a hacer tu código, empiezas a hacer todo eso. Entonces me senté con ella y me puse a hacer la carrera, esa clase de la carrera con ella, porque para los que no sepan, como aprendes, te encargan básicamente problemas que tienen que compilar y dar una cierta solución, ¿no? Entonces, ese tipo de desafíos, aceptarlos, mantiene tu mente fresca, mantiene tu mente joven. Y yo te diría también,
quiero regresar al concepto de la curiosidad, porque siempre hay algo. Yo sé usar, oye, estás viendo la película, por ejemplo, imagínate que ves Toy Story o ves Barbie o ves alguna de esas películas y de repente pues ves un efecto que te gusta, ¿no? Es, ay, ¿cómo le habrán hecho? Oye, pues te pones a ver y resulta que son los mismos softwares, por ejemplo, que se utilizan para la edición como After Effects, Premiere, o sea, son los softwares que, oye, ¿y cómo se hace eso? Pues inténtalo, ¿no? Y entonces en el momento en que tienes algún proyecto donde tienes la oportunidad de aplicar esa herramienta, aplícalo y sí, habrá quien te diga, no, hombre, pues mejor en vez de ponerme a aprender eso, pues mejor lo hago así a mano como siempre lo he hecho y ya. O sea, ¿para qué hago una fórmula? ¿Para qué hago una ecuación? Pues para que la aprendas. Entonces, fíjate, ayer estaba haciendo una animación precisamente para un cliente y no tienes idea de cómo batallar porque no podía y no me salía y no me salía. Y estaba haciendo un tracking, que es seguir de manera automática un movimiento. Y yo, bueno, pues, porque lo más fácil era, vete, Luis, son 6 segundos, vete cuadro por cuadro y dale clic, 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 clic y ya. Pues no, yo quiero aprender a usar la herramienta. Bueno, estuve como 5 horas intentándolo hasta que vi por qué lo estaba haciendo mal. Entonces era algo así muy sencillo, pero es una cosa que yo no sabía. Yo estaba trabajando en una resolución X y resulta que el tracking lo estaba haciendo en la resolución 2X. Entonces a la hora que lo proyectaba por eso nunca quedaba. Entonces, bueno, hoy aprendí algo que no se ve ayer, pero porque me mantuve curioso, no a lo que yo iba a cobrar por ese trabajo, sino a lo que vale que yo lo sepa para los siguientes proyectos. Y eso aplica todo para toda tu vida. Aplica para, oye, se oye un ruido en mi carro y no sé qué es, párate y dale hasta que lo encuentres. Claro. Pero es tu actitud hacia cómo resuelves tu curiosidad, cómo limpias tu mente de esas dudas que se empiezan a sembrar y que pues ahora hasta que crezca y florezca en un resultado. Y eso, mi amigo, también es resiliencia, porque resistes el fracaso. Voy a armar una bicicleta. Oye, quiero que sea eléctrica. A ver, ¿qué ocupas? No, pues mándalo a hacer. Pues sí, puedes mandarlo a hacer. O, oye, pues yo veo que lleva un control, que lleva, pues dale, inténtalo, busca un tutorial, trata de hacerlo tú. Y yo hice, por ejemplo, mi bici, la hice eléctrica. Y sí, puse el sensor al revés y empezó a dar para atrás. Y el freno no frenaba. Y sí, cuando traje la pila se la robaron en algún momento porque la traje por avión y no debía haberlo hecho por avión y pues perdí ahí el valor de una batería de $200. Pues sí, es el precio de mi aprendizaje, ¿no? Pude haber ido a comprar a la tienda una bicicleta eléctrica y ya. Sí, pero yo quería tener la experiencia, la curiosidad de hacer, oye, yo quiero mi bici así como la tengo, me gusta, pero quiero que la llanta de adelante esté motorizada. Entonces, una vez más, es tu actitud hacia, oye, pues yo quiero saber eso. Y otra fuente totalmente constante que yo les diría a toda tu audiencia es, los audiolibros son una maravilla. Yo aproximadamente leo como 110 horas al mes. Las aplicaciones de lectura te dicen cuánto lees. Y cuando ya desarrollas la habilidad de disfrutar un audiolibro, eres capaz de literalmente leer y convertirlo como una forma de ingesta de información. Hay algunas personas que debaten y que dicen, es que a mí me gusta el olor de los libros. Está bien. Solo que, bueno, cuando vas a leer un libro, para leerlo, tienes que dejar de hacer todo lo que tienes que hacer para que tú adquieras información. Entonces, si desarrollas un poquito la habilidad, y esto también lo he escuchado mucho, me dicen, no, es que yo no me concentro, como que yo, regrésale, hasta que desarrollas la habilidad de poder estar poniendo atención en lo que dice, mientras lavas los platos, mientras arreglas tu bicicleta, mientras estás haciendo un trabajo que realmente es rutinario, que estás haciendo algo que no requiere tu atención auditiva. Y entonces es como la película Matrix, cuando Neo agarra un cable y se hace karateca, porque se inyecta y hace un download y sabe manejar un helicóptero, sabe karate, sabe kung fu, sabe todo ese tipo de cosas. Eso es Neo, ¿no? Pues ¿qué es lo que está haciendo? Pues cuando tú estás escuchando un audiolibro, pues lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás a través de tu canal auditivo
tienes esa posibilidad de alimentar tu cerebro con conocimiento nuevo. Y entonces, pues, ¿qué lees? ¿No? ¿De qué te rodeas? Entonces, oye, fíjate que ahorita, por ejemplo, estoy leyendo uno de una señora que se llama Marie Kondo, que es el arte de poner las cosas en orden, de subtle art of tidying up o algo así. Y es un libro que se trata de arreglar las cosas, de cómo, o sea, técnicas para poner orden en tu espacio para que no tengas cosas de más, etcétera, etcétera. Pero y la semana pasada leí uno del espacio, y la semana pasada leí uno de la evolución del hombre, y parte en la tarde una historia de fantasía, y luego otra historia de espadachines medievales, y así. Entonces, cada vez que escuchas todo ese tipo de literatura, de repente te sale una pregunta, chihuahua, ¿qué es eso? ¿Y cómo? Otra vez, la madre es la curiosidad, dice, oye, no sabía de eso, y empiezas a investigar y buscas un video en YouTube y de repente encuentras, y dices, güey, esto es algo que está extraordinario y que puede construirme mi carrera, mi vida, etcétera. Ahorita, si yo te pongo un ejemplo, alguna vez que te digo, oye, me gustó mucho ese video, cómo hicieron un efecto especial, me metí, dije, uy, yo tengo esa versión de After Effects, pues déjame, me pongo a darle. Entonces, hoy te puedo entregarle, siendo, digamos, un ciudadano normal, un estudio pequeñito, a una empresa gigante, le entregas una animación calidad Pixar, porque te diste tú el tiempo de aprender eso, porque todo empezó por una curiosidad, en este caso porque vi una película, pero cada vez que tú escuches un audiolibro de lo que sea, vas a tener nuevas preguntas. Y fíjate, te voy a decir algo, el mundo, tu conocimiento, tu potencial es sobre conectar los puntos. Si tú eres capaz ¿y cómo conectas los puntos? Pues entre más cerquitas están los puntos, más fácil se conectan, ¿no? Cuando tú estás leyendo, cuando tú estás escuchando audiolibros y estás recibiendo información continuamente, esos puntos, pues tú estás sembrándole puntos a esas líneas, y tarde o temprano se va a atravesar una que, mira, esta es la que me faltaba para cruzar, y ahí es donde desencadenas tu máximo potencial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esa es curiosidad. Entonces, hoy, por ejemplo, inteligencia artificial, yo tengo casi 50 años y escribo en una revista sobre inteligencia artificial, pero eso yo lo aprendí porque vi he seguido el boom de ChatGPT, y yo sé que hay otras, que está Gemini, ChatGPT, hay muchas. Bueno, yo quise aprender ChatGPT y he desarrollado una cantidad de habilidades relacionándome con esa inteligencia artificial, que me sirve como plataforma también para hacer otras cosas. Pero otra vez, ¿por qué? Porque escuché, oye, ¿qué es eso? Como lenguajes de modelo, ¿qué es eso? ¿Y cómo funcionan? Y yo me acuerdo, fíjate, que el ChatGPT alguna vez tuve un chat en sus primeras versiones, hace como 5 años, empezabas a chatear, y era sorprendente porque sí te respondía como una persona, pero de repente te dabas cuenta que, mira, ya se perdió, como que empieza a decir tonteras, ¿no? Bueno, la habilidad que tiene hoy es increíble, pero otra vez, oye, pues, entégrate y nútrete. Y fíjate, algo que es muy importante, Pino, es que te nutras de información nutritiva, no nomás que le metas información. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te la puedes pasar fácil 2 horas viendo TikToks, viendo shorts, y esos están diseñados para engancharte. Por cierto, hay un libro que se llama Hooked, que habla sobre cómo es la técnica para que tú estés ahí, y según tú, es que estoy viendo TikToks para yo nutrir mi conocimiento. Sí, pero llevas 2 horas ahí que realmente no, o sea, ni es lo que estás viendo. Hay cosas que sirven, cosas que no, pero no estás discriminando, te estás entreteniendo nada más. Ahí hay 2 horas de tiempo donde, pues, es como comer comida chatarra, estás viendo, usando tu tiempo para consumir contenido chatarra, en vez de estar diciendo, oye, pues esas mismas 2 horas, puedes estarlas utilizando para consumir algo que te...
Excelente. Y sí, digo, yo me vi muy identificado con esto de, ay, sí, el TikTok. Y déjame busco, cómo hacer los mejores ejercicios. Pero ya, entre más le diste, ya te salió la casa de los famosos, que ahora anda como muy el boom y que ya te salió esto. Y sí, es cierto, o sea, se nos van las horas en el teléfono cuando queremos ser, proactivos o tener esa actividad de ser eficientes y se nos fue en el teléfono y 100% real. En esta cuestión me está interesando mucho y me interesa mucho que comentas que pues la cuestión del aprendizaje, leer libros, la cuestión tuya personal de generar actividades personales, ¿cómo logras distribuir o cómo lograste distribuir todo el tema de laboral y lo personal para que pues, no interfiera uno con el otro? O sea, pues, me imagino que ahora que comentas que haces videos, para industrias, pues eso ocupa tiempo, lleva tiempo, pero también tu jale, pues, te ocupa a ti, que estés al 100% ahí, al tanto, al pendiente. ¿Cómo haces esa distribución para que funcione bien tu día? Eso, fíjate que yo me he hecho también esa pregunta y la respuesta no sé si sea tan sencilla como te gustaría, porque la respuesta es, ay, pues vas a escuchar, es que hay tiempo para todo. Hay que, pues sí, no, güey, porque el día tiene una cantidad de tiempo. Yo creo que tiene que ver que entiendas tú en dónde está tu esencia. Y si tú eres un creativo o tú eres un creador, ¿cómo en tu trabajo eres un creador? Y claro, por ejemplo, tú hoy eres creador de un podcast y si trabajas en un lugar donde es en la industria, pues difícilmente vas a hacer un podcast, ¿no? Claro. Sin embargo, puedes hacer una presentación. Y así, por ejemplo, cuando haces un podcast como pues lo preparas, hay invitados, es como un pequeño proyecto donde hay preguntas, donde hay desarrollas una conversación. Bueno, pues si eso de ser un conversador es una habilidad que tú tienes y que tú crees que puedes desarrollar, pues, ¿cuáles son los aspectos de esa habilidad que tienes que en tu trabajo pueden potenciarte? Entonces, ahorita, por ejemplo, estas habilidades que estás tú desarrollando hoy con tu podcast, pues puede ser que te das, a la hora que haces una presentación y presentas un proyecto nuevo, pides dinero, digo, no que pides dinero a tus amigos, que hablo, pides dinero para inversiones, o cuando haces pitch para hacer nuevos negocios, cuando hablas con un cliente y le preguntas y le haces este tipo de preguntas para conocerlo mejor, pues claro, o sea, son habilidades y entonces conecto con la parte de leer y nutrirte y decirte, oye, me gusta mucho las TED Talks y de repente te encuentras a un libro que dice, oye, las mejores TED Talks y cómo le hacen y entonces, a ver, y te metes a una convocatoria y te mandan, yo lo hice una vez, y te mandan el manual de cómo sí, cómo no, y luego conectas con otro tipo de herramientas y dices, wow, no manches, la gente, o sea, el de los programas más populares y la gente más así, estas son las técnicas que utilizan, oye, las empiezas a utilizar en tu podcast, pero ¿qué crees? Esto también te sirve para obtener, por ejemplo, cuáles son las necesidades de un cliente y tener una conversación como la que tenemos ahorita. Y entonces, en una conversación con tu cliente, y ahora sí, haces la parte de tu trabajo, obtener cuáles son los objetivos de los proyectos, con sus metas de rentabilidad, que es lo que espera el cliente, que todos los negocios van a necesitar eso, pero nace de que no olvides que tú eres uno mismo. O sea, no eres, ahí podemos tener diferencias en este punto de vista, pero no es la persona que va a trabajar y que está en su negocio, no es diferente a la persona que está aquí conversando contigo, es la misma. Entonces no puede ser que de repente, fíjate, en tu luna de trabajo seas una persona totalmente opuesta. Imagínate que en tu luna de trabajo, donde tú trabajas, odias la minuciosidad, de ser muy minucioso, y llegas a tu casa a armar rompecabezas. Claro que no. O sea, si tú armas rompecabezas, probablemente en tu vida laboral también lo eres. Entonces, eres una sola persona. Entonces, aquí la cosa interesante es cómo alcanzas tu máximo potencial. Y recuerda también que si tú tienes tu propio negocio, o trabajas para alguien, o trabajas en la industria, el potencial es tuyo y está dentro de ti. Y es tu responsabilidad explotar eso y sacar lo mejor que hay en ti para que entonces alcances tu máximo potencial. ¿Cuál es tu máximo potencial? Oye, pues en tu máximo potencial eres un comunicador, eres un ingeniero, eres un jefe, eres un compañero, eres un
hermano, eres tío, eres papá, eres mamá, eres hijo. Entonces, oye, ¿cómo alcanzas tu máximo potencial? Pues trabajando hacia ti. Y al final hay una frase famosa que dice, dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, oye, yo trabajo para alguien, trabajo en la industria, oye, a mí me miren aquí porque yo entregue tal y cual cosa. Hazlo de la mejor manera, extraordinariamente, con la mejor desempeño que puedas tener. Pero de reserva energías para que porque tu máximo potencial no necesariamente es tu negocio o o para quien trabajas. Tu potencial es tú. Entonces, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Entonces, si tú vas a trabajar, te rompes el lomo y llegas a tu casa y lo primero que haces es prenderle la tele y ver una serie de Netflix y estar, pues está muy bien porque estás descansando, pero no estás balanceando tu potencial porque únicamente estás trabajando y luego elaborando tu mente. Entonces, cuestiónate si verdaderamente estás en el trabajo que quieres y cuestiónate si lo que haces verdaderamente es un trabajo. Cuando el trabajo se siente trabajo y no lo disfrutas, cuestiónate si realmente eso es lo que quieres hacer. Porque entonces viene el concepto de esclavismo. ¿Qué es el esclavismo? El que te sientes así como que no puedes salir ni de un lado ni del otro y estás así como que, bueno, es mi concepto, ¿verdad? Que te sientes así como que te están obligando a hacer algo. El esclavismo es obligar a hacer trabajo que no deseas, ¿no? ¿Qué no es eso? O sea, si yo te digo, pues quiero Sí, claro. 5,000 esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, a lo mejor no tenían ganas de estar ahí en el sol todo el día, pero era eso, porque estaban en una condición de esclavitud. Entonces, Claro. hacer un trabajo que no quieres hacer es la definición de esclavitud. Entonces yo te desafío y te digo, si estás en un trabajo que no es lo que quieres hacer y todo el tiempo te estás quejando de él, pues entonces no estás trabajando, estás en una condición de esclavitud voluntaria porque tú quieres estar ahí. Entonces no seas un esclavo, sé libre. En cambio, estás en un lugar, en tu negocio, o estás trabajando en una empresa, o en alguna industria, o en algún proyecto que te apasiona, que te hace sensación del logro, que llena tu corazón, pues entonces ahí sí verdaderamente no son las esclavitudes, es un trabajo donde tú estás aportando valor a tu empleador o a ti mismo, o estás generando riqueza, que sea lo que sea. Pero esa es la parte valiosa, que trabajas, en tu trabajo tienes endorfinas y tienes esa sensación del logro que no tiene, que es para las. Entonces, pues cuestionate y te hacer una pregunta. Dicen, hay gente que dice, es que pues esto es lo que tengo porque pues es lo que es de ahorita y mientras para mantener mis gastos y así. Nada más es la pregunta, bueno, ¿y esto lo quiero hacer toda la vida? Entonces, es igual, es más, yo te puedo decir, oye, me morí mañana, ¿no? Ah, ok. ¿Y estabas haciendo lo que te gusta? Sí. Ah, qué padre. Oye, estás haciendo lo que no te gusta y te moriste mañana, pues como quieras se acabó. Pero imagínate que cumples 60 años y estás a los 60 años ahí viejito, 70, 80, 100, no sé, ya más mayor, y ya no, y te dices, híjole, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho eso aquí. Una pregunta muy importante, yo creo, y es que la que tenemos que hacernos nosotros jóvenes y también yo creo que los mismos adultos que también podrían llegar a estar escuchando este súper gran consejo que nos das. La verdad que sí. Fíjate, aquí hay algo importante, ¿eh? Porque luego entonces dice, es que no disfruto mi trabajo porque mi jefe es bien regañón. Pero ¿estás aprendiendo o no? Y si la respuesta, entonces, ¿a qué vas? ¿Vas a ser feliz para que te traten bonito? Exacto. No hay que llegar a confundir esa cuestión. Oye, pues de verdad que toda la plática que hemos tenido hasta aquí, estos ya 40 minutos, los he disfrutado bastante, Luis. De verdad que eres una persona que tiene mucho conocimiento y podríamos hablar hasta de las películas y todo el tema que creo que también es algo súper interesante porque creo que hay mucha gente que es artista o que quisiera ser artista y pues yo creo que escuchar a otras personas que lo que han vivido dices, ay, pues no voy a vivir lo mismo que esa persona, pero como que me inspira a pues buscar mi propio camino. Creo que la inspiración es algo
hacia otras personas que ven su camino, ves su trayectoria y dices, bueno, no voy a hacer el mismo camino porque es imposible hacer el mismísimo camino que hizo una persona, pero sí es de que, bueno, pues voy yo en mi camino y creo que una vez me lo dijiste, que no me acuerdo bien, el tema de la reflexión del río. No sé si te acuerdas que me dijiste que en el río así como que va a haber diferentes piedras que van a venir en el camino, pero no son iguales para todos. Va a haber ríos en los que pues está todo así libre y sobres, veo todo despejado. Pero hay veces en el que en algún camino va a haber una piedrita y va a haber otra y otra y otra que se traducen como los retos que tenemos que llevar en nuestra vida. Entonces creo que, y aquí te hago la invitación para en otro podcast, en otro episodio, hablar específicamente de ese tema de la creatividad y la producción cinematográfica y creativa, más que nada. Y agradecerte, más que nada, por este tiempo que nos regalaste, que nos regalas a todos los que nos están escuchando. Y todos los consejos que son sabios que nos dice, también vamos a decirles a la audiencia que los aprovechen.